A Dios damos toda la gloria, aleluya. Bien, amados, vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Cuánto lo tienen? Comparta con algún amigo que esté a su lado. Si no tiene Biblia, le permite la Biblia para que él lea el pasaje. Vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Bendito Creador, gracias por este momento precioso en el que, después de haber alabado y glorificado tu santo nombre, entramos a meditar en tu bendita palabra. Padre, te pedimos que bendigas cada vida, Señor. Tú conoces cada corazón, sabes de las luchas internas, de las preocupaciones, de los temores, como también sabes si hay pecados ocultos en medio de tu pueblo. Envía tu palabra, Señor. Da la palabra que tu pueblo necesita. Háblanos a través de ella. Unge los oídos de este pueblo. Abre el entendimiento de cada vida, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Que con humildad, reverencia y fe recibamos el consejo de tu bendita palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, atamos, reprendemos y sometemos a los poderes antagónicos de las tinieblas que se hayan levantado, que estén operando o pretendan levantarse en contra de esta iglesia. Reprendemos al diablo, reprendemos a sus demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Desbaratamos toda maquinación satánica en el nombre de Jesucristo. Padre, se rompe toda cadena del diablo, se pudre todo yugo de las tinieblas, y por la autoridad de tu palabra declaro cada mente libre, cada corazón libre para recibir el consejo de tu palabra. Lléname de tu gracia, Padre. Úngeme con tu Santo Espíritu y pon en mis labios el mensaje que tú determines enviar a tu pueblo, y que tu Santo Espíritu lo aplique
en lo profundo de cada corazón. Glorifica poderosamente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Les invito a estar bien receptivos, bien atentos a lo que Dios quiera hablarnos a través de su bendita palabra. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Es el tema que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. La Biblia, como lo entendemos y reconocemos la mayoría de los aquí presentes, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Hay personas que tratan de desvirtuar la autenticidad de las escrituras, pero las mismas escrituras se han encargado de demostrar que lo que en ellas está escrito es verdad. Algunos cristianos hemos tratado de investigar un poco acerca de la veracidad de las escrituras, y para la gloria de Dios hemos comprobado por nuestros propios medios que lo que la Biblia dice es verdad. Amén. El apóstol Pedro dice: porque nunca la escritura, nunca la profecía, que es lo mismo que decir la escritura, vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se calcula que unos 40 hombres fueron usados por Dios para escribir los diferentes libros de la Biblia en un espacio de 1500 años. Óigase bien, amado hermano y amigo. Cuando Moisés escribió el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés lo hace durante la travesía del pueblo, cuando salen de Egipto, hacia el año de 1440 antes de Cristo. Esa travesía por el desierto se toma 40 años. Durante esos 40 años, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, y para los judíos el rollo de la ley. De ahí en adelante se viene una cantidad de autores como David, como Samuel, como Esdras, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, los evangelistas. Cuando hablamos de los evangelistas, hablamos de los 4 evangelios. Cada uno de ellos escribe su evangelio. Mateo escribe el evangelio que lleva su nombre, Marcos igualmente, Lucas lleva su nombre, Marcos igualmente, Lucas igualmente, y posteriormente el apóstol Juan. Hechos de los Apóstoles lo escribe también Lucas. El único gentil de entre todos los autores sagrados fue Lucas. Pablo escribe al menos 13 epístolas. Queda, digamos, en duda si Hebreos lo escribió él, o Apolos, o Bernabé. Eso lo sabremos en el cielo. Aquí sería, todo el mundo conjetura al respecto, pero Hebreos no contiene el nombre de su autor.
Pedro escribe 2 epístolas. Juan, además del Evangelio, escribe las 3 epístolas que contiene la Biblia y el libro de Apocalipsis. Y Judas, por supuesto no Judas el Iscariote, sino Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe la epístola de Judas. Alrededor de 40 hombres en un espacio de 1500 años, repito. Moisés escribe el Pentateuco alrededor del 1400 antes de Cristo, alrededor del año 95 después de Cristo, redondeando 1500 años. Eso es mucho tiempo, hermano. Épocas diferentes, aspectos políticos diferentes, y sin embargo usted encuentra en la Biblia cohesión, relación, no se contradice. Isaías no contradice a Moisés. Isaías vivió 700 años después de Moisés. David no contradice a Moisés. David vivió 400 años después de Moisés. Y así por el estilo. Entonces, los que por la gracia de Dios hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, y aquí me estoy refiriendo a todos los que hemos creído en Jesucristo, es a esos que me estoy refiriendo. Amén. Un día fuimos iluminados. Recuerde, usted y yo andábamos en tinieblas, y Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Fuimos iluminados o no? Claro, hermano. Que usted y yo hayamos creído en Dios, hayamos creído en Jesucristo y lo hayamos recibido como nuestro Salvador personal, tiene que haber sucedido primero una iluminación, un proceso de iluminación. La mayoría de nosotros crecimos en un ambiente de idolatría. La mayoría de nosotros adoramos ídolos antes de conocer a Cristo. Muchos llegaron a ir donde brujos. Y claro, por supuesto, nos revolcamos en una cantidad de pecados antes de conocer al Señor, antes de haber sido iluminados por el Señor. Entonces, en la Biblia, el personaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Pero hay un pueblo que ocupa un papel protagónico en la Biblia, y es el pueblo de Israel. Usted notará, amado hermano, por donde usted entre a escudriñar la Biblia, se va a encontrar con Israel. De ahí que sea importante que cada creyente se preocupe por conocer un mínimo de lo que es ese pueblo, la historia de Israel. Su fundador, como bien lo sabemos, su padre biológico. Es la única nación en el mundo que yo sepa a la que se le conoce su padre biológico. Amén. El árbol genealógico de Israel comienza con Abraham. Abraham es el tronco de ese árbol llamado Israel. De ese tronco brotan dos ramas, Isaac y Jacob. Y de la rama de Jacob brotan 12 ramas, las 12 tribus de Israel. Y de ahí en adelante, hermano, váyase por allá
a un libro de Esdras, de Nehemías, a Lucas y a Mateo, para que usted encuentre genealogías. En Números también encontramos una cantidad de genealogías, porque los judíos son expertos en llevar el orden y conservarlo de sus antepasados. Nosotros no tenemos esa cultura. De 4 abuelos que se supone que cada persona tiene, yo conocí uno de 4, voy a hablar de mí. Lo vi una vez en la vida. Yo era un niño de unos 10, 12 años y estaba enfermo, y mi mamá pues fue a visitar a su papá, hacía muchos años no lo veía, y me llevó. Fue la única vez en la vida que yo vi a un abuelo de 4. El resto no supe quiénes fueron. Y si me preguntan por mis bisabuelas, peor, y mis bisabuelos, pues menos. Los judíos manejan eso de una manera diferente. Si usted ha leído el Evangelio de Lucas, se da cuenta de que en el capítulo 3, Lucas, hermano, comienza su genealogía de atrás hacia adelante, hablando de la genealogía de Jesucristo, hasta terminar en Adán, hijo de Dios. Entonces, este pueblo, amado hermano, mire, cuando Pablo dice, y estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, se está refiriendo a todo lo que le aconteció al pueblo de Israel. Mira, amado hermano, si fuéramos a hablar de potencias mundiales a través de la historia, Israel siempre debió haber sido una potencia mundial, siempre. Porque quienes han estudiado un poco de historia saben que la historia del mundo se ha caracterizado porque a través de los siglos, de los milenios, ha habido imperios mundiales. Egipto fue uno de ellos, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Imperio Romano, Imperio Otomano. Pero Israel no aparece como potencia mundial. Cuando Dios un día le dijo que si ellos guardaban sus mandamientos, dice: yo te pondré por cabeza y no por cola. ¿Sí ve que sí debieron haber sido potencia? Deberían ser una potencia mundial. Pero como fallaron, que eso es lo que la Biblia y lo que Dios espera, que nosotros tomemos como ejemplo para nosotros y también como escarmiento. Mire, Dios le dijo a ese pueblo: si ustedes me obedecen, yo los bendeciré. Le dijo a Israel como nación: tú le prestarás a otras naciones. Ellas no te prestarán a ti, tú le prestarás a otras naciones. Amén. Pero no, es todo lo contrario. A través de la historia lo que vemos es a un pueblo judío. Hubo épocas, hermano, en que el pueblo judío literalmente vivió en la indigencia. Literalmente. Entonces, hermano, es inevitable uno preguntarse: ¿qué pasó con este pueblo? Porque es que el Dios que les habló, primero el Dios que los creó, y segundo el Dios que les habló, el Dios que llamó a Abraham, el Dios que confirmó ese llamado a Jacob, el Dios que confirmó ese llamado a Isaac,
es el Dios todopoderoso. Él no miente. Él es real. Hermano, mire, si lo decimos nosotros, permítame ilustrárselo de esta manera, que no hemos visto el río Medellín abrirse en dos, y menos el Magdalena o el Cauca, y menos los que alguna vez hayamos ido al mar. Permítame conjeturar, estaba usted en Cartagena, en Tolú, en Santa Marta, y usted vio que el mar se abrió. ¿A alguno le ha pasado? A ellos sí les pasó. A ellos sí les pasó. ¿Alguno de ustedes le ha dado por darle un golpe a una roca, literalmente una montaña de roca? Imagínense una montaña de roca, y darle con una vara, y que de esa montaña de roca brote un manantial de agua para saciar la sed de 2 millones de personas, sin contar los animales que iban con ellos. Ellos vieron todo eso. Nosotros sabemos lo que cuesta ganarse el pan de cada día. Ellos estuvieron 40 años. Lo único que tenían que hacer era levantarse cada mañana con una vasija y recoger la porción de maná que necesitaban comer ese día. Y podríamos hablar de tantos milagros que Dios hizo en favor de ese pueblo. A veces la gente pide milagros. Al ser humano por naturaleza le gustan los milagros. Al Señor Jesucristo le pidieron milagros. Pregunto, ¿hizo milagros el Señor o no? Pero la otra pregunta sería, ¿cuántos de los que aquel día, cuando Pilato estaba juzgando al Señor Jesucristo, que Pilato salió afuera, había una multitud, quizá miles de personas, porque se reunió el pueblo, Jerusalén? Pilato les dice, miren, no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Qué hago con él? Crucifícale, crucifícale. Pero es que yo veo que él es inocente, dijo Pilato. Y mandó a traer una vasija con agua delante del pueblo, se lavó las manos y les dijo, inocente soy yo de la sangre de este hombre. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de los que habrían ahí serían testigos visibles, presenciales de los milagros que hizo el Señor Jesucristo? Y ahora estaban pidiendo que lo crucificaran. ¿Cuántos de los que estarían ahí ese día, el día anterior, estaban allá en la bajada del Monte de los Olivos, cantando y gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? El ser humano es tremendo. Si por falta de milagros es que una persona se va a afirmar en los caminos de Dios, ay hermano, por Dios, yo le puedo mostrar multitudes en la Biblia y otras cuantas multitudes de nuestro tiempo que a pesar de que vieron milagros, hoy están descarriados. No es por los milagros. Es más, el mayor milagro del que usted y yo hemos sido participantes es el milagro del nuevo nacimiento. Usted y yo lo entendemos, amado hermano, amigo, usted lo va a entender más adelante. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente hablando, estábamos muertos. Y dice Pablo en su carta a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No ha visto usted nunca un milagro de parte de Dios? Yo sí. Es que Él me cambió a mí. Él me transformó a mí. Él me libertó de la esclavitud del pecado. Lo que no hace ninguna fundación, lo que no hace ningún psiquiatra, lo que no hace ningún psicólogo, menos un brujo. Libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Yo soy testigo de ese milagro. Él lo hizo en mi vida, como lo ha hecho en multitudes. Pero como si fuera poco, nos ha hecho otros milagros un poco más tangibles. Amén. Por eso, amado hermano, hay que valorar la salvación del alma. Es que la salvación del alma es un milagro. Usted no puede decir voy a ahorrar para pagar la salvación de mi alma. Usted puede ahorrar para pagar su entierro, pero no para pagar la salvación de su alma. Amén. Ese milagro Dios nos lo proporcionó de una manera gratuita. Pero como si fuera poco, ahí sí no serán todos, pero muchos de nosotros hemos visto milagros de parte de Dios. Dios nos ha hecho milagros. Es que Él es real. Entonces la reflexión que quiero hacer es esta: si nosotros que no hemos visto el mar abrirse, que no hemos visto el río Jordán separarse las aguas de arriba y quedar seco de ahí para abajo, las de arriba se formaron en una columna. Hay que usar un poco la imaginación para poder usted, hermano, decir que está aquí, hay un río, y de un momento a otro las aguas que vienen de aquí, en lugar de seguir avanzando, comienzan a subir pero hacia arriba, formando una columna, y de ahí para abajo se secan. Si nosotros que no hemos visto qué es que descienda maná del cielo y creemos en Dios, entonces el pueblo más creyente de la tierra debería ser el pueblo judío, y sin embargo no lo son. Eso habla, amado hermano y amigo, de lo que es la ingratitud del ser humano. Tenga cuidado, la ingratitud desde el punto de vista bíblico es un pecado. ¿Sí me entendió eso? La ingratitud es pecado, amado hermano. Tenga cuidado de no pagarle a Dios con ingratitud, porque mucha gente, mire hermano, nosotros hemos sido testigos de casos a los que, o mejor, en los que Dios les ha hecho milagros a personas, milagros. Hace muchos años, mi esposa y yo llevamos una persona, éramos recién convertidos, y había una persona poseída por demonios. La llevamos a la iglesia y le dijimos al pastor: pastor, mire, esta persona tiene estos y estos problemas. El pastor dijo: déjenla ahí, ahorita después del culto oramos por ella. No, el pastor, hermano, el culto comenzó, el pastor estaba predicando, a los minuticos el demonio que había en ella se manifestó. Hubo que llevarla hacia la parte de atrás del templo, había un salón allí, se le ministró liberación, esos demonios salieron en el nombre de Jesucristo. Había un equipo de hermanos ahí ya, por supuesto, más maduros que nosotros, y le ministraron liberación. Esa persona fue libre, pero al otro día salieron con ella para el bello municipio de Segovia. Ustedes saben a qué va la gente a Segovia, ¿cierto? No siempre van por oro, van a buscar brujos. ¿Ah? Y la mamá de esta muchacha vio cómo los demonios salieron de ella, vio que fue libre, la muchacha salió bien de allí, pero el otro día no, hay que ir a Segovia. Así es el ser humano. Entonces, esto no es tanto de que
continuamente se produzcan milagros. Es que, hermano, el solo hecho de que usted y yo nos despertemos cada mañana, eso es un milagro. Un día más que Dios nos regala de vida. ¿Sabe usted cuánta gente murió anoche? ¿Sabe cuánta gente ha muerto esta semana? Muchos de ellos no llegaron siquiera a conocer la cédula. Y usted y yo, por la gracia de Dios, todavía estamos aquí. Entonces, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de las cosas que vamos a ver, está apuntando hacia un problema terrible del corazón humano que se llama la ingratitud. De cómo tanta gente, porque gracias a Dios no es todo el mundo, pero cómo tanta gente llega a pagarle a Dios con ingratitud por todo el bien que Él le ha hecho. Que Dios nos guarde. Quiero que vaya al libro de Deuteronomio. Aleluya. Capítulo 32. Al nombre de Cristo. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 6. Está hablando Moisés con Israel. Verso 4, hablando de Dios. Él es la roca. Ojo al detalle gramatical. Roca con mayúscula. Amén. Él es la roca, porque está hablando del Dios Todopoderoso, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, es decir, la corrupción no es de Dios. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Présteme atención, amado hermano. Deuteronomio fue escrito cuando ellos terminaron la travesía por el desierto. Al libro de Deuteronomio se le conoce también como la segunda ley, porque en realidad lo que hace Moisés en este libro, a través de este libro, es una recapitulación de la ley de Dios, de la ley que 40 años había recibido atrás en el monte de Sinaí. Ahora llegan a los campos de Moab. Aquí están los campos de Moab, al frente está el río Jordán. Era simplemente cruzar el río Jordán para entrar a la tierra de Canaán. Y Dios les dice: vamos a hacer una recapitulación de la ley, vamos a recordar algunas cositas. Por eso usted ve que en el capítulo 8 Dios le dice a ese pueblo: y te acordarás de los 40 años a través de los cuales Dios te trajo por el desierto. Te acordarás. Entonces aquí le está Moisés reclamando al pueblo: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, después de que te sacó de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos en Egipto. Se calcula que el periodo de esclavitud duró alrededor de 215 años. Alguien podrá decir con razón: no, pastor, usted está equivocado, fueron 400 años. Lo que pasa es que los 400 años se cuentan desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham. Amén. En Génesis capítulo 15, Dios le da la promesa a Abraham de una nación grande, pero también le dijo: pero ten por cierto que tu descendencia ha de morar en tierra extranjera. Es otro tema, de pronto algún día lo tocamos con la ayuda del Señor. No voy a entrar porque es otro tema, pero para resumir, fueron más de 200 años de esclavitud, muy dura esclavitud. Quien ha leído Éxodo dice que ellos clamaban a Jehová a causa de lo dura que era la esclavitud. Dios los saca con mano poderosa. En Egipto sí que vieron milagros, hermano.
Después de que Moisés llega a Egipto, los israelitas comienzan a ver milagros impresionantes. Hermano, mire, Moisés. ¿Y cuántas veces ellos mismos quisieron apedrear a Moisés? ¿Cuántas veces ellos mismos rechazaron a Moisés? ¿Qué se dirá del resto de los líderes de ahí para abajo? ¿Qué se dirá de nosotros? A Moisés lo quisieron apedrear, fueron groseros con él, y era el hombre que tomaba una vara en la mano, no cualquier vara, la vara de Moisés, y hacía unos milagros impresionantes. Ellos vieron a Moisés tender la vara sobre el mar Rojo y el mar se abrió. Ellos lo vieron. Y cruzaron el mar Rojo y vieron cuando Dios le dio la orden a Moisés: extiende nuevamente tu vara sobre el mar. La extendió y las aguas se cerraron. Ellos vieron los cadáveres de los egipcios, hermano, en la orilla del mar. Y usted lo ve después queriendo linchar a Moisés, queriendo acabar con él, diciéndole: el Moisés no nos sirve, busquémonos un líder, designémonos un líder y volvamos a Egipto. Entonces, cuando ya pasan los 40 años, Dios comienza a decir, Moisés les dice: venga, hagamos cuentas. Mire, Dios los ha traído por todos estos años. Dice: los trajo como el águila que toma a sus hijos, a sus polluelos en sus alas. Así los sacó a ustedes Dios de Egipto. Les ha mostrado su gloria de tantas maneras y ustedes siguen rebeldes contra él. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿A cuánto cristiano al día de hoy habría que decirle: así pagáis a Jehová, hermano loco e ignorante? Porque tristemente los hay. Los ha habido y los habrá. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 32, verso 15. Aleluya. El verso 15 dice: pero engordó Jesurún. Jesurún es un nombre poético para Israel. Pero engordó Jesurún, porque Dios lo bendijo, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Mire, amado hermano, tomemos nota de esto. A Dios le desagrada la ingratitud. No valorar la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. No cuidar la salvación que Él nos ha dado. No alimentar el temor de Dios en el corazón. Por eso hay creyentes que al día de hoy tienen otros dioses en el corazón. No se postrarán delante de una imagen de yeso, pero hay otros dioses. El mundo ya se convirtió en un dios para ellos. Las modas del mundo se convirtieron en dioses para ellos. Hay otros dioses y provocan a Dios a ira
con otros dioses. Y el verso 19 dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dios tenga misericordia, amado hermano. Mire que a Dios le indigna el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Que su pueblo menosprecie la gracia de Dios, que menosprecie su misericordia, que menosprecie los valores, los principios bíblicos que Él nos ha entregado. A Él le indigna eso. No piense que eso es simplemente un problema con la iglesia local a donde usted asistía o con el pastor de turno. No, amado hermano, eso es un problema con el Dios del cielo. Lo vio Jehová, porque Dios lo ve todo, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. El verso 20 dice: y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hermano, yo le pregunto, no me responda nada a mí. ¿A usted le interesa que Dios esconda su rostro de su vida? Dios nos guarde, amados hermanos. Todo lo contrario, lo que nosotros debemos hacer, pedirle: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mi vida. Ese es el orden bíblico. Dios puede hacer resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, llenarnos de su gracia, bendecirnos. Pero Él también puede esconder su rostro. Y David tiene que dar testimonio de eso. Cuando tú escondiste tu rostro, yo fui turbado. Dios esconde su rostro de su vida o de mi vida, y usted y yo no quedamos valiendo nada, amados hermanos. Ahora, Dios no hace eso a capricho, que Dios amaneció hoy de mal genio y escondió el rostro de usted. No, amado hermano, es cuando el pueblo lo provoca a ira. Es cuando un creyente, porque en este caso ya no son los israelitas, somos nosotros. Recuerde que Pablo dice: estas cosas le sucedieron como ejemplos para nosotros, para que usted y yo miremos ese espejo. Esta historia, hermano, no está ahí como para rellenar la Biblia. No, Pablo dice claramente que hay un propósito por el cual Dios permitió que la historia de ese pueblo quedara registrada en la Biblia. Y mire que Dios no le escondió los pecados a ninguno de ellos, a ninguno. Ahí quedaron registrados. Y David, con todo y lo que fue, pero cuando pecó contra Dios, primero Dios lo castigó por eso, y segundo, eso quedó ahí. El cronista dice: David fue fiel en todo, excepto en lo tocante a Urías Eteo. Le quedó la mancha, hermano. Al nombre de Cristo. Estos versículos que hemos leído nos dan grandes enseñanzas. Primero, que hay personas demasiado ingratas para con Dios, por más que Él llegue a bendecirlas. Hermano, mire, yo podría pasar horas hablándole de gente que conocimos nosotros y que Dios bendijo, pero que un día se rebelaron contra Él. Ingratitud. Dios nos guarde, amado hermano. El peor error que puede cometer un creyente es pagarle mal a Dios. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Es que no le va bien. A nadie
que le haya pagado mal a Dios le ha ido bien. Ahí está ese pueblo, hermano, ahí está el ejemplo. Basta con que usted se lea el libro de Jueces. Jueces compila 350 años de historia de ese pueblo, desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Y usted, hermano, el común denominador es: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Cómo les iba? Si usted ha leído el libro, ¿cómo les iba? Mal. Y cuando se sentían con el agua al cuello, clamaban a Dios por misericordia, y Dios les levantaba un Salvador. Ahí aparecen los Gedeones, ahí aparecen los Jefté, ahí aparecen las Déboras, los Sansones, los libertadores que Dios les enviaba cada vez que ellos clamaban. Traía paz el Señor al poco tiempo, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. El libro de Jueces termina diciendo: en aquel tiempo no había juez en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Ya ni siquiera juez había. ¿Para qué un juez? Aquí hagamos cada uno lo que queramos nosotros. Es por eso que cuando usted comienza a leer el primer libro de Samuel, hermano, Israel estaba en una crisis moral, espiritual impresionante. No había visión. Dice, la palabra de Jehová escaseaba. Entonces Dios levanta a Moisés, a Samuel, perdón, y Dios hace un trabajo maravilloso a través de Samuel. En la época de Samuel el pueblo se vuelve a Dios. Muere Samuel y usted ve ese pueblo otra vez descarriado, hermano. Qué tremendo. ¿Falta de milagros? No. A través de Gedeón Dios hizo milagros. A través de Sansón Dios hizo milagros. Nunca fue por falta de milagros. Por si ustedes de los que se quejan por falta de milagros, porque hay gente que le gustan los milagros, y claro, a quien no le gustan, pero nunca uno puede poner los milagros por encima de la palabra de Dios. Los milagros son adiciones que Dios en su momento puede agregar. Cuando Dios quiere hacer un milagro, Él lo hace. Dios hace milagros todavía, pero la prioridad con Dios no son los milagros, es que se obedezca a su palabra. Tenga en cuenta eso, amado hermano. Si Dios le quiere hacer un milagro a usted, lo hace. Si Dios quiere sanar a un enfermo, lo sana. Pero eso, primero, mucha gente ha recibido milagros y no fueron salvos. Entonces, mire que el milagro más grande de todos es el de la salvación. Al nombre de Cristo. Este pueblo, como les decía, tuvo que pagar un precio muy alto a través de la historia por su rebeldía para con Dios. Basta con leer la misma Biblia para darnos cuenta de cuántas veces Dios tuvo que entregarlos en manos de sus enemigos, cuántas veces Jerusalén ha sido destruida a través de la historia. Jerusalén debería ser la ciudad más hermosa del mundo. El templo de Salomón, que en su momento llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo, debería estar en pie todavía. Hermano, a uno le cuesta meterse aquí en la cabeza el templo de Salomón. Era forrado literalmente en oro, forrado en oro. Todo era oro. Para ese tiempo. Año 960 y algo antes de Cristo.
Hermano, ver un lugar de esos tan suntuoso, eso tiene que haber sido una maravilla muy impresionante. Pero Dios le dijo a Salomón: si ustedes me llegan a dejar a mí esta casa tan excelsa, va a quedar como nada. Y así fue, amado hermano. No crea que la confianza nuestra va a estar puesta en este edificio. Dios nos guarde. Si Dios lo quisiera derribar, lo derriba. Amén. No, este edificio, gloria a Dios por lo que nos ha dado. Pero esto no es más que un templo físico. Pero la gloria de nosotros, la esperanza de nosotros, no puede estar en el templo. No, amado hermano. A usted no lo va a salvar el templo y a mí menos. A usted y a mí lo que nos permite llegar en victoria hasta el final de nuestra carrera es un corazón dispuesto a seguir obedeciendo su palabra. Así haya cantado, así haya predicado, así haya levantado muertos, pero si no se mantiene fiel, hermano, ¿de qué le sirve? Al nombre de Cristo. Aleluya. Entonces mire, volvamos a 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Jesucristo. Mire lo que nos dice Pablo a partir del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pare ahí, por favor. Cuando Pablo le está diciendo, recuerde que Pablo era israelita. Él aquí se está dirigiendo a judíos que se habían convertido a Cristo. Y les dice: no quiero que ignoren, recuerden, nuestros padres, ¿quiénes? Todos los que salieron de Egipto con Moisés. Todos estuvieron bajo la nube y bajo la columna de fuego también. Todos cruzaron el mar Rojo. Amén. Sigue. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. En el libro de los Salmos dice la palabra que era pan de nobles, pan del cielo. Y oiga, hermano, verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y la roca que los seguía era Cristo. Hermano, esto es impresionante. Aquí hay un misterio impresionante. Moisés, el propio Moisés no fue testigo de que cuando él golpeó la roca estaba golpeando a Cristo. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Ah? O sea, hermano, esta gente anduvo en medio de un ambiente sobrenatural. No un día, no una semana, 40 años. Bastaba, hermano, mirar hacia arriba. Había una nube, no cualquier nube, una nube que Dios destinó para ellos, porque los desiertos son, por supuesto, demasiado calurosos, y Dios les proporcionó una nube para que en el día tuvieran sombra, y como si fuera poco, en la noche una columna de fuego arriba, no sé a qué altura de la tierra, pero una columna de fuego que alumbraba todo el campamento. Hermanos, es impresionante. ¿Vieron la gloria de Dios o no la vieron? Entonces Pablo está trayendo a la memoria de los israelitas de su tiempo todo lo que pasó con sus antepasados. Aleluya. Verso 5: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pare ahí, por favor, amado hermano. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia, por su incredulidad. Es que no le creían a Dios, hermano. No le creían. ¿Quién lo creyera? No le creían a Dios. Bendito el Señor para siempre, aleluya. Por eso el apóstol Pablo, o mejor, el Espíritu Santo, inspira al apóstol Pablo para que tome nota de todas esas lecciones y se las entregue a la iglesia a fin de que nosotros valoremos la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a mirar algunos detalles, no todos, pero algunos, por los cuales Dios no se agradó de ese pueblo. Vaya al libro de Números, capítulo 14, aleluya. Capítulo 14 del libro de Números. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 26 en adelante. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Mire, hermano, problema que denuncia Dios, el propio Dios. Ellos continuamente se quejaban de Dios, murmuraban contra Dios, renegaban de la misericordia de Dios. Y Dios dijo: no más, me voy, me cansé. Y los castigó. Y mire el castigo, hermano, conforme al número de los días que los 12 espías estuvieron en la tierra de Canaán 40 días. Dios les dice: el castigo va a ser sencillo, por cada día un año de castigo. Y lo hizo, Dios lo hizo, hermano. Vaya al capítulo 32 de ese mismo libro, Números capítulo 32. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer el verso 13. Y la ira de Jehová
se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Amado hermano, y pregunto, ¿Dios no es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos? Dios se puede enojar también contra un creyente por su necedad, por su rebeldía, por andar pisoteando la sangre de Cristo. Dios nos guarde a todos. Uno se queda aterrado ver cómo hay cristianos, hermanos, que pisotean la sangre de Cristo como si nada, porque la Biblia habla de que pecar contra Dios equivale a pisotear la sangre de Cristo, en la cual fuimos santificados. Dios nos guarde, amados hermanos. No lo mire de esta manera como algunos lo miran. No, hermano, pues si toca que me pongan en disciplina, no lo mire así. Es que al pecar, un creyente pisotea la sangre de Cristo, la tiene por inmunda, dice el escritor a los hebreos. Es que esto del pecado para nosotros los hijos de Dios, hermano, es algo sumamente delicado. Dios nos ayude. Por eso continuamente en nuestras oraciones usted y yo debemos pedir al Señor: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a serte fiel, ayúdame, guárdame de yo pecar contra ti, Señor. Ahí está la palabra. Estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros. El pecado, por donde lo mire, amado hermano, siempre traerá terribles consecuencias. Nunca producirá bendición. El pecado puede producir momentos de placer, pero jamás producirá felicidad y menos bendición. Al nombre de Cristo. Dios no se agradó de este pueblo y ellos no pudieron recibir, porque es que, hermano, la promesa era que ellos iban a entrar a Canaán y Dios no las pudo cumplir, porque Dios se reserva el derecho de retractarse de algo que Él ha dicho, porque es que las promesas de Dios están condicionadas a la fidelidad del pueblo y de cada creyente en particular. Si usted y yo nos mantenemos fieles, las promesas que Él nos ha hecho, Él las va a cumplir. Pero si un creyente se daña, hasta ahí llegó el propósito de Dios. Amén. Pues yo no sé si usted lo crea, pero yo sí lo veo así por la palabra, amado hermano. Vuelva a 1 Corintios capítulo 10, por favor. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros. Hoy somos nosotros, amado hermano. Amén. Permítame, hermano. En el tiempo de Pablo eran ellos, hoy somos nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ojo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciar cosas malas. Mire, hermano, codiciar. ¿Qué es codiciar? Es tener un deseo excesivo por algo difícil de conseguir o que no está permitido para mí. Por ejemplo, Dios dice en Éxodo capítulo 20 verso 17: no codiciarás la casa de tu prójimo. Por más bonita que sea la casa de su hermano, usted no se la debe codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el buey de tu prójimo. No codiciarás la moto de tu prójimo. No codiciarás el carro de tu prójimo. Y no codiciarás los vestidos de tu prójima. Amén, amada hermana.
Sí, porque hay algunas que se desviven cuando ven a una hermana que Dios la ha bendecido y se ponen unos vestiditos buenos, bonitos. Uy, alguna no, uy. Amén. No, hermana, gloria a Dios. Dios a usted también le va a dar ropita. Séale fiel al Señor, hermano. Cuando mi esposa y yo nos convertimos a Cristo no teníamos ropa. No le exagero, yo tenía 2 muditas de ropa, y ¿cuál de las 2 más acabada, hermano? ¿En serio? Y mi esposa pues tampoco tenía. Mi esposa iba cada domingo al culto con un mismo vestidito. Solo tenía uno, era para ir los domingos a la iglesia. Dios nos va dando cositas, hermano. Séale fiel a Dios. Usted no se preocupe, uy, que ese hermano, que ese carro, que esa casa, que esa moto, que no, hermano, gloria a Dios. Ojo, porque es que la codicia es un problema que se puede despertar en el corazón. Uy, no, esa moto. Ay, hermano, esa moto. Y ojo, tenga cuidado con eso. Se le puede llenar el corazón de codicia y usted estar codiciando la moto o la mujer de su prójimo. Amén. Tenga cuidado. Cuide su corazón, porque ellos codiciaron cosas malas. Por ejemplo, cuando Proverbios habla de la mujer ajena, ¿quién es la mujer ajena? Para nosotros los casados, de nuestra esposa hacia allá, todas las mujeres del mundo, todas. Es la mujer ajena. Y puede que haya conocido a esta hermana hace 20 años, pero sigue siendo una mujer ajena. Puede que se conozcan desde niños, pero si no es su esposa, es la mujer ajena. Si esa moto no es suya, es la moto ajena. No codiciarás. La codicia es pecado. Ellos codiciaron cosas malas. A una persona se le puede llenar el corazón de codicia, amado hermano, y querer tener y tener y tener dinero, poder, fama. Hay gente que quiere ser famosa. Santiago lo llama la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El apóstol Juan corrijo. Vanagloria, querer fama. Hermano, yo quiero ser famoso. No, eso no es para nosotros los hijos de Dios. Por eso usted ve que aquí nunca decimos, hermano, un aplauso para el hermano. No. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Uy, hermano, que el hermano como cantó de lindo. Un aplauso para el hermano. No, eso sería robarle la gloria a Dios y llenarle el pecho a esa pobre criatura de orgullo. Eso es lo que se hace cuando a veces los creyentes cometen el error de empezar a endiosar bultos de carne por ahí. Uy, ese hermano como canta. Uy, hermano, ese hermano. Uy, hermano. Cuando él canta, cuando ella canta, cuando él predica, hermano, los predicadores somos tan humanos como ustedes, hermano. Nunca mire a un predicador como un Dios, que no hay pastores dioses. Y la experiencia sí que se ha encargado de enseñarnos eso, hermano. Gente que un día uno vio por allá en un pedestal, hermano, uno nunca se imaginó ver esa gente abajo. Y tristemente lo vimos caer. ¿Por qué? Porque se dejaron dañar el corazón. Aquí no hay dioses. ¿Qué es un pastor? Pablo lo dice claramente. Téngannos los hombres, no por dioses, no por ángeles, no por lo máximo, no, por administradores de los misterios de Dios y por siervos de Cristo. La palabra siervo, que para muchos, uy, el siervo, la palabra siervo quiere decir esclavo. Eso somos nosotros, esclavos del Señor. Solo que es una esclavitud muy bonita, porque no recibimos latigazos ni malos tratos de parte del Señor.
téngannos los hombres. El concepto que ustedes deben tener de cualquier predicador: es un siervo de Cristo y es un administrador de los misterios de Dios, por los cuales debe darle cuentas a Dios. Eso es un predicador del evangelio, alguien con una responsabilidad mayor a la suya delante de Dios. Amén. Pero somos tan débiles como ustedes, nos enfermamos como ustedes, nos enojamos como ustedes. Nunca mire, uy, no, hermano, no. Ya Dios nos ha permitido ver tantas cositas que si no aprendemos, entonces ¿cuánto vamos a aprender, amados hermanos? Gente que usted veía salir a un púlpito y la multitud, aleluya. Error que cometimos, amados hermanos. Errores que se cometieron. Nosotros fuimos testigos y víctimas también. Y hablo de nosotros los pastores, de cómo hubo quienes entre nosotros endiosaban a otros. Y lo que esa persona dijera, eso era palabra de Dios. Y aprendimos, hermano, que eso delante de Dios es pecado y que Dios nunca se agrada de eso. Jamás, jamás. Por eso Dios a muchos ha tenido que hacerles así. Fuera. Aquí, hermanos, nosotros somos polvo. No endiose al hombre que canta bonito, que toca bonito, que gloria a Dios. Ore por esa persona: Señor, ayúdale a serte fiel. Guárdale, guarda su corazón del orgullo, de la soberbia. Porque gente que cantaba bonito y que tocaba bonito, muchos de ellos hoy están en el infierno. Y que predicaban bonito también. Entonces, hermano, uno tiene que mantener los pies sobre la tierra. Yo no me voy a salvar por ser predicador del evangelio. Al contrario, ser predicador del evangelio me hace doblemente responsable delante de Dios. Amén, amados. Es un privilegio que Dios en su misericordia nos concede, pero también al que mucho se le da, mucho se le demanda, dice la palabra. Eso no es que es el Dios, que es la diosa. No, hermano. Por eso le repito, no aquí que mano, que un aplauso para... No. Aquí el único digno de recibir aplausos es el Dios Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser glorificado. Él es el único grande, el único poderoso. Aleluya. Gloria a Jesucristo. No codiciéis cosas malas como ellos codiciaron cosas malas. Vamos al libro de los Salmos y con esto terminamos por hoy porque el tiempo ya se nos ha ido. Libro de los Salmos, capítulo 106. Aleluya. Capítulo 106 del libro de los Salmos. Mire lo que hicieron ellos: codiciaron cosas malas. Lea el verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Mire, amado hermano, se entregaron. La codicia conduce a deseos desordenados. Tentaron a Dios en la soledad. No codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. La codicia fue uno de los causantes, o una de las causantes de la ruina de este pueblo, amados hermanos. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Luego seguiremos con este estudio con la ayuda
del Dios Todopoderoso. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, mi alma te alaba, Señor. Mi alma engrandece tu santo nombre. Tú eres maravilloso. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Gracias por haber tenido tanta misericordia de nosotros, por habernos salvado, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, y por haber permitido que todas estas cosas quedaran escritas para amonestarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser lo suficientemente sensibles para tomar nota de estas cosas, para no codiciar cosas malas como los israelitas codiciaron y que posteriormente lo llevaron a la ruina. Padre, glorifica esta palabra, aplícala en lo profundo de cada corazón. Ayúdanos a retenerla y a ponerla por obra, Señor, para que con tu ayuda, mi Dios, podamos seguir avanzando en este camino y podamos llegar en victoria hasta la meta final. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Quiero hacer una invitación. Hay amigos en este lugar y Dios de una u otra manera pudo haber tratado con ellos. Amigo, si el Señor trató con su vida a través de la palabra,